¿Qué te parece este anuncio? Por supuesto, digamos, sería bueno evitar todos estas palabras, estos términos de mucho boato y demás, porque si es una epopeya, ojalá lo sea, lo vamos a saber después, ¿no es cierto? El primer punto. Sin duda que es una tarea muy difícil la de desarrollar. Primero quiero marcar 2 o 3 cosas. Es importante lo que dijo el ministro, dijo, no hay ninguna vacuna aprobada. Por ende llama la atención que, digamos, se avance tanto con la vacuna rusa, que no tiene ningún elemento de auditabilidad externa, digamos, hasta el momento emitida. Lo quiero marcar como un elemento para destacar. ¿Querés que hagamos un zoom en eso? Porque vos te metiste fuerte con eso, te bancaste las críticas, todo. Pero yo no quiero volver a lo que ya pasó. No, claro. ¿Pero por qué hablas de auditabilidad? Porque ahí está la clave de todo. Porque es importante, porque va a haber vacuna rusa, sin duda, y vamos a necesitar. Quiero decirte que los siguientes países, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Bélgica, Suiza, Suecia, hasta el momento ninguno de ellos va a utilizar la vacuna rusa. Europa va a utilizar 7 vacunas, ¿no es cierto? En ninguna está la vacuna rusa. Lo quiero marcar como elemento informativo. Es decir, insisto, las cosas que estoy dando son elementos informativos, ¿no?, con la idea de que esto efectivamente tenga certeza. El segundo punto es que los especialistas, varios especialistas argentinos, son muy críticos de este avance con la vacuna rusa porque no pueden encontrar ningún elemento informativo de auditabilidad. ¿Qué es auditabilidad? El hecho de que efectivamente un organismo externo a Rusia, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o la FDA, que en los Estados Unidos tiene un valor de reconocimiento internacional indiscutible, ¿no es cierto? O las agencias de salud de cada uno de los países hayan dicho, esta vacuna realmente funciona muy bien y la conocemos y tenemos la información. Eso no está, siendo que, como siempre digo, la vacuna proviene de un instituto muy bueno como el Instituto Gamaleya, que produjo la vacuna contra el ébola, pero que en toda esta, digamos, fase ha adolecido de información importante. Por ejemplo, ustedes recordarán que cuando se hizo el primer corte tanto de la vacuna de Pfizer como de la de AstraZeneca, había en un primer momento un nivel de 95 casos infectados, ¿no es cierto? Y había necesidad de llegar a 160 para poder evaluar cuál era el comportamiento entre los que habían recibido la vacuna y que no. Rusia ha presentado 72, 74, no mucho más, todavía le está faltando. Para eso doy elementos técnicos para que se entienda dónde están estas dudas. Pero bueno, digamos, en este marco, digamos, la única estructura de auditabilidad que va a tener para nosotros la vacuna rusa es el ANMAT. Porque después a nivel internacional, hasta el momento, Diego, hasta hoy... ¿No hay una agencia europea que va a auditar la vacuna rusa? Hasta el momento no está auditada. Ojalá aparezca mañana y así como hoy decimos, hoy no está, diremos mañana está. Hasta el momento no está, claramente. Así que va a depender de la ANMAT la evaluación. La vacuna rusa hasta el momento va a ser dada en la Argentina, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y algunos dicen que en Brasil también. Así que esto es información pura. Más allá de lo que se enojen, los que se tengan que enojar. ¿Qué países, entonces? Argentina, Cuba, Nicaragua, Venezuela y tal vez podría ser Brasil. Alguna cantidad de gente en Brasil. Un dato de color, si quieren, desde agosto la vacuna rusa tiene cuenta de Twitter. Es la primera, no ha sido la primera vacuna aprobada todavía, pero sí es la primera vacuna que tiene cuenta de Twitter, que de alguna manera lo que muestra esto es que es una iniciativa del gobierno ruso muy apoyado con relaciones públicas. De hecho, la información que tenemos de la vacuna son partes de prensa emitidos por la propia agencia de noticias que se encarga de la difusión de la vacuna rusa. Lo que plantea el doctor de la auditabilidad también tiene que ver con que en los otros casos los datos que se aportan, que se comparten a la comunidad científica, están abiertos. Es decir, además de presentar las conclusiones, uno puede obtener los datos crudos, si querés, de los resultados para cruzar, para analizar y para que la comunidad científica pueda auditar eso. Eso no existe en la vacuna rusa. Ahora, ¿por qué, doctor, usted dice que España, por ejemplo, que ya también está armando un comité de vacunación,
tiene un pool de 7 empresas. ¿Por qué Argentina no tiene con alguna de esas empresas? ¿O Bueno, tiene? con algunas de ellas Argentina tiene con Pfizer Sí. y con AstraZeneca en principio, y hasta ahí llegamos. No se sabe lo que va a pasar con Moderna o no. España y toda la Comunidad Europea, digo, toda la Unión Europea tiene con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, con la vacuna china, con Johnson y Janssen, y con 2 más que están investigando. Con Novavax Exactamente. y Bharat. Exactamente. Ninguna incluye a la vacuna rusa, por eso lo doctor, quiero Pero marcar estamos como un hablando, elemento que perdón, llama de la atención. vacuna rusa porque este anuncio de hoy básicamente se nutriría de las vacunas rusas. Y en principio- Esta primera quincena, si esto sucediera, porque lo dejó medio abierto el ministro, dijo si se aprueban, Correcto. pero corresponde a la vacuna rusa. Bueno, una gran cantidad de dosis sí, digamos, con AstraZeneca también hay comprometido una gran cantidad de dosis y con Pfizer también. Ocurre que, por ejemplo, Pfizer tiene el problema de la temperatura. Esa es la de bueno, menos 80. 70. Esta es la de menos 70. Por lo tanto, la de Pfizer hoy por hoy ofrece un desafío. Acá y en Europa, por ejemplo, en España, el tema de la cadena de frío es tan importante que se está pensando, para algunas de estas vacunas, sobre todo la de Pfizer, utilizar las minas de Asturias como lugar en donde colocar, digamos, la congeladora, lo que fuera donde se la mantuviere. ¿Por qué ahí? ¿Qué hay Porque ahí? ahí hay condiciones de temperatura para mantener esa temperatura baja mucho más fácilmente. ¿Correcto? Entonces, la de Pfizer, por ejemplo, da un primer razonamiento. Es poco probable que la de Pfizer pueda llegar a, salvo que haya una logística en la cual la compañía va a trabajar, porque las compañías van a trabajar, Rusia también va a trabajar para que la vacuna tenga éxito. A nadie se le puede ocurrir que no va a ser así. Marco solamente las cosas que faltan. La de Pfizer, en principio, vos la imaginás para las grandes ciudades, Claro. porque allí, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, puede haber la estructura. Es más difícil imaginarla en Formosa, a la de Pfizer. ¿te Creo que das había cuenta? una idea de eso, ¿no? Que en los centros urbanos, con mejor cadena de Correcto. frío, para decirlo de algún modo, Lo dijo mejor Quiroz acá. Lo dijo accesibilidad. Quiroz nosotros. Bueno, ahí van a estar estas vacunas, esto podría estar, y otras con menos frío para los lugares que no tengan tantas posibilidades. Exactamente. Tanto es así que Pfizer está buscando a través de la producción de un liofilizado. El liofilizado es cuando se puede fabricar un polvo. Esa vacuna que viene un polvo, vos después le tirás el líquido y Sí. lo diluís. Eso es un liofilizado. Que si se lograra, podría tener, digamos, menores exigencias de congelación. Sí, pero eso es una tarea que está digamos, en investigación todavía. Doctor, usted habló antes de que la vacuna rusa tiene poco control, parece, ¿no? ANMAT sería uno de sus controles. ¿Qué dice la comunidad científica argentina al respecto? Es crítica de lo que yo conozco, No quiero abarcar a todos, pero yo he hablado con varios de los especialistas, inclusive que forman parte del comité que asesora al presidente de la República, son críticos porque ellos también no han encontrado, no críticos por ninguna otra razón, no han encontrado material de auditabilidad, es decir, información en los lugares científicos en los cuales abrevan, que les permitan tener detalles de esto que Rusia afirma, ¿correcto? Yo hago esta pregunta. Yo quiero decir, mi posición es, si está aprobada, yo no tendría si alguien me pregunta y si acaso importara lo que voy a decir, yo no tendría ningún problema de darme esa vacuna. Lo que quiero saber es, ¿por qué estaría comprando el gobierno argentino es más barata? Hay más posibilidad, hay más dosis disponibles, más disponibilidad. Hay más ¿Cuál relación es política, parece. ¿Hay una cuestión geopolítica o no tienen? Bueno, ¿Cuál es el criterio por el cual Argentina está? Entonces, después de tantos días de discusión, al final del día, ¿por qué se le está comprando a Rusia? Se juntan varias cosas. Primero, Rusia ha prometido un precio, digamos, más barato que las otras, en principio. Segundo, como de las otras va a haber mayor demanda en Europa y demás, porque obviamente la demanda viene para la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Johnson y Johnson y demás, esta va a estar más disponible. Está en seis. Pero, perdón, llegamos a un punto de disponibilidad. perdón. Si va a ser dada especialmente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina y quizás Brasil, ¿no es claro que hay una intención geopolítica? Digo, me parece muy claro. No son países al azar, Sin duda. no son países cualquiera. No, claro. Digo, estamos en una lista de países que son
Cuba, Venezuela, Nicaragua y Argentina. Pero Digo, yo creo hay que una decisión política muy clara. también hay Pero que ¿cuál sería la decisión política en esta hipótesis? Bueno, ahí hay una confusión, viste, de la cosa ideológica, como si Putin representara algo del viejo comunismo. Putin representa lo que es Rusia, el zarismo permanente, pero digamos, No, pero es más negocio que representación política. No, por supuesto, pero digamos, Rusia lo usa, por ejemplo, hay una gestión muy fuerte que ha hecho la fundación, que es la que está promocionando esto, una fundación rusa, ¿no es cierto?, que apoya. Ha habido una gestión muy fuerte tanto en Japón como en India para lograr que la vacuna llegara allí también, ¿no es cierto? Hasta el momento yo no tengo información de que haya alguna respuesta de esos gobiernos decidiendo que la vacuna rusa va a tener prioridad, ¿no es cierto? Ahora me gustaría agregar otro tema. Uno escucha lo que está pasando en el Reino Unido, en España, y en todos los casos se hace hincapié en esto que apareció ahí en la placa que mostramos, que la primera fase de la vacuna va al personal de riesgo y a determinado grupo. Siempre se estimó que era el 20% de la población el que iba a recibir la vacuna. Si son 10 millones de personas, estamos más o menos en ese 20-25% de la vacuna. Yo creo que hay como una percepción errada de que vos, yo nos vamos a vacunar. Y en esta primera fase me parece que no La primera toca. tanda no entramos. Está No, bien, en la lógico. primera tanda va a entrar el personal de salud, ¿no es cierto? ¿Y por grupo de supuesto, riesgo? El grupo de riesgo. Esto es lo... Y se sumó a los docentes hoy. Y a los docentes, que por Se sumó a los supuesto es una idea de los esenciales y demás. En ese aspecto, digamos, la Argentina va en paralelo con lo que va a hacer en todo el mundo. Es decir, Trump está anunciando que inicia la vacunación el 11, porque supuestamente la FDA va a dar la aprobación a la vacuna de Pfizer el día 10, y también lo principal van a ser los grupos de riesgo, que representan un riesgo para ellos y también para el resto de la comunidad, ¿no es cierto? Ahí lo importante va a ser observar el ritmo de vacunación, porque además hay que tener en cuenta una cosa, son 2 dosis. Entonces vos tenés... En cualquiera de las vacunas, de los laboratorios son en 2. cualquiera de las vacunas hasta el momento son 2 dosis, ¿no es cierto? Entonces vos tenés que, la logística, multiplicarla por 2. Porque Claro. tenés que lograr que, además tenés que asegurarte de que el que recibió la primera dosis reciba la segunda dosis. Por ejemplo, en la vacuna rusa tiene, no es que son 2 dosis de un mismo componente, tiene 2 componentes. Así que en esa vacuna el necesitas... cohete ensamblado de la Guerra Por eso, Fría. Acá no. tenés 2 componentes de ADN, entonces utiliza el ADN como vector. Entonces vos necesitas que efectivamente la persona tenga las 2 dosis. Hablemos de la logística del recurso humano. En TN Central hace un ratito escuchaba a la infectóloga Ángela Gentili decir Argentina tiene tradición de vacunar, igual que Latinoamérica. Hay muy buena enfermería en ese sentido. ¿Opinás lo mismo de que no va a ser un problema el recurso humano? Digamos, ¿quiénes van a vacunar? No, por supuesto que no. Ahora el tema es que vos necesitas una cantidad de gente muy importante y la necesitas distribuida por todo el país, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un desafío de ver cómo se va a llegar a todo el país, porque además no se va a ir casa por casa, sino que se va a trabajar para que la gente confluya a determinados centros, ¿no es cierto? Vos tenés que asegurarte que la gente vaya. Eso ya no depende tanto de quién va a dar la vacuna, porque si bien tiene que tener un entrenamiento, no es algo complejo, pero tiene que saber cómo maniobra, con la higiene, esto y demás. El tema fundamental no es tanto que existan los vacunadores, sino asegurar que la gente llegue al lugar de vacunación y te repito, repita esto a los 28 días en la segunda dosis. Lo que se decía hoy en el comité, déjame agregar un datito, lo que se decía hoy en el comité de vacunación es que la Argentina hoy, por ejemplo, vacuna 40 millones, ¿no? En todo lo que vacunan las gripes, en toda la vacunación que existe como obligatoria. Esto, vacunar el COVID significaría vacunar 60 millones más. O sea, estaríamos 60 hablando... millones porque hay dos de vueltas 30. de 30. Porque quieren, en teoría, a lo largo de todo el año vacunar a todo el mundo. Sí, Con lo cual claro. estaríamos hablando de un proceso que Argentina vacuna 40 millones, tendría que vacunar 100 millones. Sí. Ese es el nivel del Sí. desafío. Quiero decir esto, en realidad yo lo escuché eso también, en realidad no es que Argentina vacuna 40 millones porque de la gripe no se da 40 Exactamente, millones. no sé de dónde Sería sacó toda la esa, población, ¿no? Y segundo punto, las vacunas obligatorias que están en la infancia
no hay 40 millones de chicos, digamos, se van vacunando cada uno por los años. Por lo tanto, yo cuando escuché eso también, dije, esto forma parte de una irrealidad, no es así. ¿No? De la vacuna de la gripe no se vacunan ni 10 millones de personas, es decir, se vacuna mucha gente, pero no llega a esa cantidad. Así que yo cuando lo escuché eso dije, esto es propio de alguien que está diciendo desconociendo cómo son las cosas. ¿sí? Ahora, ¿qué nivel de inmunidad se alcanzaría? Porque una cosa es estar vacunados y otra cosa es la inmunidad y los cuidados que vamos a tener que seguir haciendo aún con una parte de la población vacunada. Ese es un punto muy importante, ¿no es cierto? Porque como no se sabe todavía, primero, cuánto va a durar la inmunidad, entonces ese es un elemento importante porque los estudios continúan, no es que se autorizó la vacuna y continúa. Los estudios van a continuar aproximadamente por 2 años para evaluar si la inmunidad dura 6 meses, 1 año o lo que fuere. ¿No? Porque eso es un elemento muy importante porque vos te das cuenta que si esto dura la inmunidad 6 meses es una cosa, si dura 1 año es otra cosa. Por lo tanto, hoy los especialistas, y este es un punto muy importante, están diciendo, ojo con los mensajes, porque los mensajes no es que te das la vacuna y ya se terminó me todo. saco el barbijo y a vivir la vida. Porque además, como no todos se van a dar la vacuna simultáneamente, vos tenés que ir respetando este tema de los cuidados con mucha atención. Hay todavía muchos interrogantes que no están cerrados. Porque vos te das la primera dosis y ya estás con los superpoderes, o necesitas la segunda dosis. Ni siquiera con la segunda dosis. La segunda, el consejo... Pará, porque estamos como en la ronda de desilusión de la noche. No quiero que tiren abajo el pensamiento mágico que todas las personas tenemos y que nos permite vivir. No es tan así, Nelson. A mí me da cierto pudor hablar adelante del doctor, pero quisiera agregar una cosa. Todavía no se sabe si las vacunas van a moderar los síntomas o van a evitarlos. No se sabe. ¿Por qué? Porque hay que tener un periodo de reacciones que todavía no se llegó a medir. Entonces, sí, las vacunas son seguras y en las investigaciones han llegado a determinar que van a hacer algo, pero todavía no sabemos qué, porque hay que esperar a marzo, a junio del año que viene, a ver cómo evolucionaron los que se dieron la vacuna el año pasado. Es así.